días a todos y a todas. Mi nombre es Daniel Quiroga Villamarín y para mí es un gusto poder compartir con ustedes y con la Academia Colombiana de Derecho Internacional un poco de mi propia investigación y el proyecto que estoy trabajando ahora. Le agradezco enormemente a Cristian por la invitación y al resto del equipo de la Coldi por crear estos espacios para crear, digamos, canales de comunicación entre los distintos miembros. Yo todavía recuerdo muy gratamente mi primera presentación en la Coldi en el 2016-2017 y es un gusto volver a estar en contacto con la comunidad. El día de hoy me gustaría hablarles de mi proyecto doctoral, cuyo título es Arquitectos de un Mundo Mejor, el nacimiento del complejo de conferencias internacionales 1918-1998. Y este es un proyecto que estoy realizando en el seno de mi doctorado en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y el Desarrollo y Ginebra, Suiza, con el apoyo de la Fundación Nacional Suiza para las Ciencias. Yo tomé este título, Arquitectos de un Mundo Mejor, de una intervención que hace el presidente de los Estados Unidos en la conferencia de San Francisco que llevó a la creación de la Organización de Naciones Unidas, en donde el presidente le dice a los delegados que están atendiendo esta conferencia que en su proceso de crear a las Naciones Unidas se vean a sí mismos como los arquitectos de un mundo mejor. Y escogí esto como título porque pensé que era un ejemplo muy claro de las muchas maneras en que académicos, practicantes o inclusive las personas del común tienden a utilizar metáforas de los campos de la geografía y de la arquitectura para pensar el mundo de las relaciones internacionales y la gobernanza global. En realidad, si uno mira para los académicos del derecho internacional, nosotros solemos pensar en el ordenamiento jurídico como si fuera un edificio, con pilares, con áreas de regulación, y hay toda una serie de metáforas espaciales que movilizamos para crear y promover conocimiento frente al derecho internacional. Un poco mi sospecha con este proyecto es que detrás de ese extenso uso de metáforas de la arquitectura y la geografía, en realidad hay un profundo desconocimiento de los lugares concretos y materiales en los que el derecho internacional se negocia y se crea. Y lo que quería entonces en este proyecto era tomar una de estas metáforas que suelen aparecer recurrentemente en la literatura, la arquitectura de la cooperación internacional, la arquitectura del derecho internacional y tomarla muy seriamente y promover qué sería, cómo funcionaría pensar una historia material de esa arquitectura que tomaría seriamente los espacios en donde hemos venido a encontrarnos a negociar los, digamos, problemas y proyectos del derecho internacional público. Este proyecto parte un poco del trabajo que he venido haciendo a lo largo de mi maestría, que también hice acá en el Instituto en Ginebra, en donde lo que he querido hacer, y esto es parte de mi agenda de investigación en un sentido más amplio, es promover una visión material de la historia del derecho internacional. A mi juicio, esto ha sido un campo fascinante y como ustedes pueden saber, las últimas 2 décadas, 3 décadas han visto una explosión enorme de interés en el trabajo en la historia del derecho internacional, pero una de mis sospechas con este proyecto y con mi tesis de maestría es que gran parte del problema de esta literatura es que hemos asumido que la única manera de hacer historia del derecho internacional es hacer historia intelectual o historia conceptual. Y en la práctica eso significa que la mayoría de intervenciones que yo estaba leyendo, que yo estaba inclusive haciendo en la historia del derecho internacional, era historia de hombres blancos, europeos, norteamericanos y sus ideas. Y eso estaba bien, era un proyecto que valía la pena hacer y es un proyecto que yo he hecho y en la medida que podamos incluir las voces de las mujeres o las voces de participantes del sur global y América Latina en esa conversación, creo que es una literatura que es importante. Sin embargo, con este proyecto quería pensar, ¿habrá alguna manera distinta de hacer las cosas, de pensar diferente la metodología, los archivos y los objetivos de la teoría de la historia del derecho internacional? Y un poco lo que he querido hacer es entonces traer a colación lo que se conoce como el giro material o los nuevos materialismos en las ciencias sociales y en las humanidades. Y con esto me refiero a distintas corrientes de pensamiento que buscan poner en el centro de la narrativa no a los seres humanos, sino a los objetos, a las mercancías, a las infraestructuras. Y por eso en mi tesis de maestría estuve trabajando alrededor de contenedores mercantiles y ahora este proyecto sobre arquitectura de los espacios, digamos, de conferencia y discusión de negociación y diplomacia internacional.
Metodológicamente, pues yo parto en realidad en gran medida del trabajo de Michel Foucault sobre la relación entre el poder, el conocimiento y ciertos órdenes y, digamos, ciertos arquitecturas o infraestructuras tecnológicas materiales. Si uno mira, por ejemplo, en la obra de Foucault, hay importantes consideraciones sobre el rol de cierto tipo de dispositivos materiales en la creación de regímenes regulatorios o disciplinarios, como puede ser, por ejemplo, quizás el más famoso, es el panóptico de su famoso libro Discipline or Punish, pero también, digamos, hay otros ejemplos que uno puede rescatar como la guillotina, el nacimiento de la clínica, los edificios judiciales, los muebles confesionales que se utilizan en los ritos católicos, etcétera, etcétera. Y yo entonces parto un poco de esa literatura y de literatura posterior que ha trabajado alrededor de temas similares, como el nacimiento del museo en el trabajo de Bennett, o la reciente ola de trabajos alrededor de la antropología de las infraestructuras, para pensar entonces esa relación entre los objetos materiales y los órdenes jurídicos, los órganos normativos y los proyectos, digamos, de regulación o ordenamiento del mundo humano. Y en particular del campo de los estudios de la ciencia y la tecnología, STS por sus siglas en inglés, estoy tomando dos conceptos claves para mi proyecto. Por un lado, la idea de coproducción y por otro lado, la idea de imaginarios sociotecnológicos. Y estos son conceptos que han utilizado, digamos, los estudiosos de este campo para pensar entonces la relación entre objetos materiales, que pueden parecer muy simples, muy banales, muy insignificantes, y, digamos, grandes proyectos ideológicos o discursivos de organización del mundo. Y yo creo que una buena manera de mostrar esto es con esta imagen que les pongo, este cuadro de René Magritte. Un poco lo que yo quiero entonces es pensar cuál es la relación entre ese huevo que parece muy material, muy obvio, muy dado, muy insignificante, y el tipo de proyectos imaginativos, discursivos, prefigurativos, por ponerlo de cierta manera, que ese huevo puede transformarse, que como Magritte nos muestra, bien puede ser un pájaro, pero bien puede ser cualquier otro tipo de animal. Otra manera de entenderle esto es en esta cita que les pongo de Sheila Yazanov, una de las mejores, yo creo, exponentes de las intersecciones entre los campos de la ciencia, tecnología y la sociedad, por una parte, y el derecho por otra, en que nos recuerda que todo tipo de objetos materiales, como las sillas, como un salón de teatro, una sala un salón de clases, tienen ciertos tipos de efectos jurídicos regulatorios y más allá tienen en sí mismo, en su propia materialidad, una visión del mundo, de lo que está permitido, de lo que debe funcionar y lo que debe ser reformado o regulado. Y esta es, digamos, la atención conceptualmente que yo quiero traer a mi trabajo. Con esto, entonces, quiero abordar las siguientes preguntas de investigación. Por una parte, ¿de qué manera son estos nuevos espacios que fueron expresamente construidos para albergar al internacionalismo del siglo XX? ¿Cómo estos espacios coproducieron y fueron a su vez coproducidos por distintos imaginarios en disputa sociotecnológicos de cómo ordenar el globo? La segunda pregunta que estoy interesado en trabajar es, pues, ¿cuáles son entonces los recursos y cuáles son las barreras que estos espacios geográficos espaciales le proveen o le imponen a las personas que están involucradas en la participación de proyectos de creación del derecho internacional dentro de estas salas de conferencias? Y en tercer lugar, pues cuáles son las jerarquías, los sesgos y los puntos ciegos de la tal llamada comunidad internacional que podemos ver reflejado en los palacios creados para albergarla en primer lugar. Pero déjenme, les doy un ejemplo, porque siento que es un poco difícil entender un proyecto tan teórico en términos abstractos. Entonces, por ejemplo, en el primer capítulo de la disertación, lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer, es ofrecer al lector una exploración de un solo espacio, un solo lugar de conferencias. Y este es el St. William Rapart acá en Ginebra. Como algunos de ustedes pueden saber, el Centro William Rapart se crea entre los 20 y los 30 para albergar a la Organización Internacional del Trabajo. Y durante sus primeras décadas es la primera sede de una organización internacional construida con tal fin, digamos. Hay muchos edificios que han llegado a acoger organizaciones internacionales de manera temporal, etcétera. Pero este es el primer edificio que un arquitecto diseña pensando, esta va a ser la casa de la Organización Internacional del Trabajo, pero por distintos efectos y por lo tanto, digamos,
pues en su momento el arquitecto, el diseño de interiores, pues fue hecho para reflejar esta idea de que era un palacio de los trabajadores. Y estos son apenas uno de los murales que cubren este espacio y que muestran, digamos, las virtudes del trabajo físico, la organización de la clase obrera. Y claro, está, digamos, articulado con un momento de la historia de Occidente en donde los debates alrededor de la organización del trabajo, el miedo al comunismo eran terriblemente potentes y que por su parte también están muy influenciados por visiones religiosas de la regulación entre el trabajo y el capital. Y por eso la imagen de la derecha, donde ven un Cristo hablando con los trabajadores, es bastante importante. Pero algo que yo muestro en este capítulo es que este edificio, a lo largo del tiempo, por distintas razones, eventualmente la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, se fue a otro lado y en ese edificio llegó otra organización internacional, que como algunos de ustedes pueden saber, es la Organización Mundial del Comercio. Y para mí es interesante entonces ver cómo en este mismo edificio que sigue al día de hoy, al borde del lago Lemán, acá en Ginebra, distintas capas, digamos, de la Organización Mundial, distintos sedimentos, por ponerlo en términos geológicos, para utilizar una metáfora que ha sido bastante explorada en el derecho internacional, distintos sedimentos de distintas visiones, a veces en disputa, de cómo organizar el mundo, de qué manera, quién estaba bienvenido en este tipo de espacios y quién estaba bienvenido en ese tipo de proyectos de organización mundial. Después de este capítulo, y esta es la tabla de contenidos tentativa del proyecto en este momento como yo pues lo he diseñado, viene otro capítulo que intenta hablar, y acá sí mantuve los títulos en inglés, creo que hubiera sido difícil traducir cada capítulo. Viene un segundo capítulo que habla, digamos, sobre la importancia de pensar globalmente, digamos, en últimas estamos hablando de un pequeño edificio en Ginebra y no es muy claro este edificio por qué va a ser relevante si estamos hablando del globo, del derecho internacional, y por tanto es todo un capítulo que gira alrededor de cuáles son, digamos, y las inversiones materiales y los requerimientos ideológicos que hacen que un edificio particular se vea a sí mismo como un espacio de lo global y de qué manera estos recursos son movilizados. El siguiente capítulo, digamos, lo que busca hacer es una intervención en la teoría jurídica y en particular en el trabajo alrededor del derecho y el filósofo alemán Walter Benjamin para pensar, digamos, la relación entre el espacio, la violencia, en los espacios, digamos, institucionales que están relacionados con la creación del derecho y la preservación del orden, digamos, a nivel nacional y a nivel internacional. El siguiente capítulo, capítulo 4, intenta hacer un argumento sobre la relación entre la infraestructura y digamos, los espacios más performativos de las salas de conferencia, haciendo un poco el argumento de que nosotros, los abogados y las abogadas internacionalistas, nos hemos preocupado demasiado por los aspectos espectaculares de las conferencias, quién participa, qué dice, pero muy poco sobre los diferentes tipos de condiciones materiales que hacen esas intervenciones posibles. Y entonces busca un poco poner esas dos cosas en conversación. Y de ahí en adelante ya empieza como tal la narrativa histórica. Digamos, lo anterior fue una parte, como una serie de capítulos mucho más de metodología y de teoría. El capítulo quinto habla sobre el movimiento de los grandes congresos aristocráticos bilaterales, usualmente del siglo XIX, a una serie de prácticas de conferencia mucho más burocráticas, modernizantes, etcétera, que ocurren en el siglo XX en la diplomacia europea. El capítulo 6 ya entonces coge, digamos, un espacio particular y sobre la creación de la Ginebra Internacional, en particular del Palais de Nación, el Palacio de Naciones, que fue construido para albergar la Sociedad de Naciones y que hoy en día es la sede de Naciones Unidas en Europa. Y por otro lado, digamos ya como les mencioné un poco, el Centro William Rappard y de otra manera, el Palais Nacional, el Palacio Nacional, que fue, digamos, el edificio que realmente albergó a la Sociedad de Naciones durante la mayoría de sus años, mientras el monumental Palais de Nación fue finalizado. El siguiente capítulo, el capítulo 7, cruza el Atlántico y hace, digamos, un movimiento similar con la sede de Naciones Unidas en Nueva York, un poco contando la relación entre este edificio en particular y el movimiento modernista en la arquitectura. El capítulo octavo busca traer, digamos, al sur global a esta conversación, que hasta entonces ha sido una tesis pues bastante centrada en Europa y bastante eurocéntrica, y por tanto lo que hace es pensar ciertos momentos de creación de conferencia internacional como momentos de creación de Estado-Nación
y de una propuesta anticolonial globalizante. Y para ello, entonces, en este capítulo, por un lado, analizo la novena conferencia panamericana, que como ustedes bien saben, espero, ocurrió en Bogotá en 1948, en el famoso Bogotazo, y, digamos, pongo este pequeño caso en conversación con el centro de conferencias Kenyatta, que se construyó en Nairobi, Kenia, en los 70s. El capítulo 8 vuelve a Europa e intenta pensar la expansión de los centros de conferencia internacional en los 80, especialmente después del shock de los 70, de los llamados globales 70 y de la crisis del petróleo en 1973, y por tanto se centra en el nuevo edificio E de Ginebra, por una parte, y por otro en la creación de la Oficina de Naciones Unidas en Viena. Y por último, el capítulo 9 habla de las grandes, digamos, conferencias multilaterales de los 90, utilizando la conferencia de 1995 sobre la situación de las mujeres en Beijing como un caso de estudio. Y por último, la disertación cierra con un capítulo sobre qué significa moverse en estos distintos espacios de la negociación internacional. ¿Por qué perseguimos ciertos proyectos normativos en Ginebra o en Nueva York y no en Nairobi o en Viena? Y un poco cómo explorar esas tensiones alrededor de la movilidad geoespacial en temas de diplomacia y la creación del derecho internacional. Como bien advertí cuando estaba hablando del proyecto del capítulo 8, digamos, una de las debilidades de este proyecto es que realmente es un proyecto extremadamente basado en Europa o en el norte atlántico. Y eso en parte pues tiene que ver, y esto es una conversación que podemos tener con la academia, porque estoy haciendo el doctorado en Suiza, porque requerí, digamos, financiación de los suizos para hacerlo y tenía que ser un proyecto que fuera captivante para una audiencia suiza, pero al mismo tiempo siempre quise intentar plantear de la medida de lo posible una historia más global y, digamos, en particular en mi caso como un historiador jurídico, pues lo que quise hacer fue tener diferentes tipos de archivos en los que yo podía, digamos, distintas instituciones en las que yo podía hacer trabajo de archivo para construir la narrativa histórica que estaba interesado en construir. Y por tanto, una gran parte del trabajo y los siguientes 3 años va a ser hacer trabajo de archivo en distintas ciudades que también tienen centros de conferencia internacional más allá de Ginebra. Y estoy hablando entonces de París, de Nairobi, de Nueva York, de Bogotá y Viena. Hay todo un cronograma de trabajo de la disertación que creo que no es muy interesante y ya me estoy tomando más tiempo del que quería. Solo quiero concluir un poco con qué es lo que yo busco hacer con esta disertación y por qué creo que es relevante, pues no solo para las conversaciones que estamos teniendo sobre el derecho internacional en Suiza, sino también en Colombia, digamos, en un marco global un poco más amplio. Y un poco lo que quise hacer fue entonces poner en este proyecto en conversación diferentes literaturas emergentes alrededor del derecho y el derecho internacional que a mi juicio no suelen dialogar tanto entre sí. Y entonces por eso quise hacer una intervención que hablara por una parte del derecho a la materialidad y la ciencia, pero que también, digamos, interactuara con los nuevos trabajos que se están haciendo sobre arquitectura del derecho, especialmente el derecho doméstico en el Reino Unido y en Inglaterra, pero que también tomara en cuenta el importante trabajo que está haciendo alrededor de la etnografía y la antropología de las organizaciones internacionales para, digamos, en últimas, hacer una intervención muy concreta en mi propio campo, que es el campo de la teoría de la historia del derecho internacional. Y creo que hay 3 intervenciones o hay 3 niveles de intervención en el que este proyecto está funcionando. Digamos, a nivel metodológico, como ya les dije, lo que quería era crear un espacio para el espacio, por decirlo así, desplazar así fuera momentáneamente a los seres humanos, a los diplomáticos, a los abogados y las abogadas, para poner las sillas, las salas, los corredores en el centro de la narrativa histórica. A nivel teórico, lo que quería era entonces crear un vocabulario para entender qué es lo que tiene, cuál es la relevancia de una infraestructura en los procesos de gobernanza global y cómo estos espacios que pueden ser poco explorados, poco visibles, pueden articular, quizás inclusive determinar el tipo de negociaciones y regulación que ocurre en su seno. Y por último, a nivel histórico, digamos a nivel sustantivo, lo que quería hacer entonces era ofrecer una nueva historia de las organizaciones internacionales con carácter universal. Y como ustedes han visto, es un proyecto que gira alrededor de Naciones Unidas y sus diferentes sedes en Nairobi, en Viena, en Nueva York y en Ginebra, pero que lo que buscaba entonces era poner en el centro a estos espacios, a estos edificios, a estos arquitectos, para entonces tener una nueva perspectiva que no gire, como ya mencioné anteriormente,
alrededor de los diplomáticos, usualmente europeos o estadounidenses, y a las doctrinas jurídicas que ellos propusieron, sino que más bien se concentra en las condiciones de posibilidad de estas intervenciones discursivas. Esto es, digamos, a grandes rasgos el proyecto. Estoy ahora en mi segundo año de mis estudios doctorales. Estaré idealmente terminando, si el trabajo de archivo va bien, este proyecto en 2024 y entonces hasta entonces espero poder continuar trabajando. Por lo mismo, esto es un proyecto que está en construcción y estoy más que feliz de escuchar cualquier duda, cualquier comentario que ustedes puedan tener. De nuevo, un fuerte agradecimiento para la Coldi y para Cristian por organizar este espacio y yo acá quedo pendiente a su disposición para cualquier compañero o compañera de la Coldi que pase por Ginebra o que esté interesado en hacer estudios doctorales en Europa continental. Estoy acá más que a su servicio para hablar. Muchísimas gracias. Feliz día. Yeah, you told me